Bueno, buenas noches. Vamos a retomar nuestro tema. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos entonces a retomar esta última parte del capítulo 15, que es la resurrección y las características de la resurrección. Ya hemos hablado, ya hemos enfatizado con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues dando las pruebas correspondientes para afirmar la veracidad de dicha resurrección. Y pues una vez habiendo demostrado y establecido el fundamento de la resurrección del Señor Jesucristo, pues ahora entonces nos centraremos en las características de la resurrección de los creyentes. Ya habíamos leído en el versículo 35, dice: pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, esta es una pregunta pues como irónica de parte de aquellos que rechazaban y refutaban la resurrección, pero pues Pablo precisamente pues contesta, ¿no? Dice: necio, porque ese era el pensamiento griego. Lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces Pablo pone aquí como ejemplo las semillas. Pues cuando hablamos de las semillas, ¿cierto? Por ejemplo, de un cereal como el trigo, como la cebada, pues existen dos formas: como grano y como planta, ¿sí? Y se dice que debe morir para dar lugar a un ser vivo completamente distinto en características, pero conservando la misma identidad. Es decir, no deja de ser la persona. Hablando con respecto a la resurrección, las personas van a ser resucitadas, ¿cierto? Y vamos a ver entonces las características de sus cuerpos. Dice: lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Es decir, que el cuerpo físico de los creyentes no es el mismo que va a resucitar. La resurrección de la cual estamos hablando, habíamos mencionado que es diferente a la resurrección física de, pues como la que aconteció con la hija de Jairo en el Evangelio de Mateo, o con la resurrección de Lázaro. Ellos volvieron a resucitar, recibieron otra vez vida biológica, ¿cierto? Y pues además de eso, pues ellos volvieron a la vida, en el sentido de que el alma otra vez estaba en el cuerpo, pero a ese tipo de resurrección no es la que nos estamos refiriendo aquí. La resurrección a la cual nos estamos refiriendo aquí es una resurrección en la cual va a haber una transformación de la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza del cuerpo, ¿sí? Entonces la resurrección pues implica la misma persona, ¿cierto? Pero una naturaleza completamente diferente. Y luego habíamos leído del versículo 38 al 41 con respecto a los diferentes cuerpos en la naturaleza. Dice allí: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. El apóstol aquí entonces está poniendo en contraste distintos tipos de cuerpos. ¿Cómo cuáles? Pues la carne de los hombres en contraste con la carne de las bestias, la carne de los peces en contraste con la carne de las aves, los cuerpos celestiales en contraste con los cuerpos terrenales. Y cuando se refiere a los cuerpos celestiales, creo que se está refiriendo a los astros, como el sol, ¿cierto? Todos esos astros que están en lo que llamamos el espacio exterior, ¿sí? Y en última instancia, para que
Pablo concluye aquí su punto. Él se está refiriendo a la gloria de los cuerpos celestiales, que es distinta de los cuerpos terrenales. La gloria de los cuerpos celestiales, que es distinta a la de los terrenales. Es decir, que está dando esta analogía para mostrar la diferencia entre los cuerpos, pues, terrenales que tenemos actualmente, de los que los creyentes van a tener en un futuro. Con esto entonces Pablo pretende afirmar, abro comillas de esta cita, que el cuerpo resucitado es radicalmente diferente al cuerpo mortal, tanto como lo es la planta que brota de la semilla sembrada, ¿sí? Tanto como lo es la planta de la semilla. El cuerpo resucitado no es igual al el cuerpo sepultado, no es igual al cuerpo resucitado. De la misma manera que uno no siembra una papa y sale la misma papa, no, sale una planta pues diferente en características al tubérculo que se sembró. Entonces el cuerpo sepultado no es igual al cuerpo resucitado. ¿Por qué? Porque experimenta una transformación, ¿sí? Ahora, el cuerpo que van a recibir los creyentes, como veremos más adelante, es un cuerpo apto para la eternidad. Es decir, no podemos aferrarnos o no debemos pues hacer ancla en esta vida con respecto a nuestros cuerpos materiales. ¿Por qué? Porque esos cuerpos, pues aunque Dios nos los concedió, nos ha dado el milagro de la vida biológica, la vida física, pues no son apropiados para la era venidera, para el mundo venidero, para la eternidad. No están preparados, como MacArthur señala en su comentario. Así como existen cuerpos y formas bastante diferentes en el universo creado de Dios, que están adaptados para muchas variedades de existencia, Dios puede diseñar un cuerpo perfecto para la vida resucitada. Y precisamente los cuerpos que vamos a recibir, si Dios lo permite, son esos cuerpos que están capacitados y están preparados, completamente aptos para el mundo venidero. Bien, del versículo 42 al versículo 44, vamos entonces a ver el contraste entre el cuerpo resucitado y el cuerpo terrenal. Versículo 42 al versículo 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces aquí se está describiendo la calidad y la excelencia del cuerpo resucitado en contraste con el cuerpo terrenal. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Ya haremos la conclusión y la aplicación respectiva. El primero, o sea, el cuerpo celestial, el cual vamos a ser revestidos, dice que es incorruptible, ¿sí? También se menciona allí que es un cuerpo de gloria. Se menciona también que es un cuerpo poderoso. Y esa descripción pues es de gran consuelo y de esperanza para nosotros, ¿cierto? Es decir, esto es un impulso, esta es una motivación para nosotros proseguir en la vida cristiana. Recordemos que anteriormente el apóstol Pablo había dicho que si nuestra esperanza solamente estaba en esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dése cuenta que hay prometido una resurrección, y al prometerse una resurrección se están prometiendo cuerpos glorificados, cuerpos aptos, con esas características, incorruptibles, honrosos, gloriosos, poderosos. Esa es la característica de los cuerpos. Eso que debe producir en nosotros mucho aliento, mucha esperanza y mucho consuelo, sabiendo que las aflicciones, como dice Romanos 8, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces esto nos anima a persistir en el ejercicio de la vida cristiana. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pablo dice, si en Éfeso
batallé con fieras, ¿cierto? Y no hay resurrección, entonces de nada sirvió haber enfrentado tanta oposición, pero esto nos anima a persistir en la vida cristiana y esto le da sentido, como ya habíamos visto anteriormente, le da sentido a nuestro bautismo, porque nos bautizamos en el nombre del que murió pero resucitó, no solamente en el nombre de un muerto, ¿sí? Esto le da sentido a atravesar por las tribulaciones, es decir, esa persecución y todas esas penalidades por causa del Evangelio. Y también la resurrección nos anima a persistir en la santidad, porque si se nos ha prometido ese cuerpo y esa vida eterna, entonces caminaremos motivados por esa razón, ¿no? Como cristiano en el progreso del peregrino, como aquel peregrino que siempre se motivaba pues viendo la luz a lo lejos, el monte de Sión, y esa luz le animaba a persistir a pesar de sus propios errores, a pesar de las oposiciones que encontraba en el camino, pues esa esperanza le mantenía pues firme y por eso proseguía, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un contraste entre Adán y el Señor. Dice allí en el versículo, vamos a leer de los versículos 45 al 50, donde vamos a ver otra vez ese contraste, ¿no? Nosotros habíamos ya hablado de Adán anteriormente, ¿no? Dice versículo 21, ya lo habíamos mencionado, solamente que lo retomo. Dice versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y otra vez estamos viendo aquí el contraste entre Adán y el Señor. Bien, versículo 45 al versículo 50. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, Romanos capítulo 5 del 12 al 19, pues también contrasta a Adán con el Señor Jesucristo, pero allí era un contraste con respecto a la posición legal, ¿cierto? Es decir, con la justificación que hay en Cristo y con la culpabilidad que hay en Adán, ¿sí? Mientras que en 1 Corintios se está contrastando el cuerpo que nos es heredado en Adán y el cuerpo que nos ha de ser heredado en Cristo. ¿Está claro? Romanos 5 se ocupa de la posición legal en Adán y en Cristo. La posición legal en Adán, ¿cuál es? Culpabilidad. La posición legal en Cristo es justificación. 1 Corintios, se está refiriendo a la naturaleza del cuerpo, ¿cierto? En Adán hay deshonra, ¿cierto? Pero en el Señor Jesucristo hay honra. Entonces, ¿está clara la diferencia? Vamos entonces a proseguir, ¿cierto? Ahora, dice allí, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Se le confirió la vida a ese primer hombre. ¿Está claro? A ese primer hombre se le confirió vida, según nos muestra
Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Entonces, en la creación del hombre recibió no solamente vida física, ¿cierto?, sino que también Adán fue colocado en un espacio, en una condición de inocencia, se le colocó en el jardín del Edén y pues disfrutó de esa comunión con Dios. Sin embargo, pues debido al pecado de Adán, debido a la caída, Adán, ¿qué pasa? Espiritualmente muere. Espiritualmente muere. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta este momento? Que Adán no produce vida. A Adán se le confiere la vida en su momento, pero luego de caer, ¿qué le confiere a su descendencia? Le confiere muerte espiritual y le confiere muerte física, ¿cierto? Entonces, ¿qué trajo? Trajo consigo el pecado y la muerte física. Entonces, debido a eso, debido a la transgresión de Adán, pues perdió lo que le había sido entregado, ¿no? Perdió lo que le había sido entregado. Pero, pues para concretar lo que estoy diciendo, en Adán la raza humana va en decadencia. En Adán la raza humana va en decadencia. ¿Sí? Veamos cómo fue el proceso de Adán. Primero recibió vida, pero luego cayó, y luego de la caída, ¿qué viene? Viene también la muerte física. O sea que en Adán, ¿qué heredamos? La corrupción física. Heredamos el pecado. Entonces, en otras palabras, en Adán heredamos decadencia, ¿cierto? Y por ese motivo, ese primer Adán debe dar paso al segundo Adán, que es de quien estamos hablando. Entonces, por naturaleza y soberanía divina, el Señor ha determinado, ha decretado, ha permitido que los seres humanos nazcamos y heredemos la primera naturaleza. ¿Cuál es la primera naturaleza? La naturaleza de Adán, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Cuando digo naturaleza humana, pues estoy hablando de esta carne que nos ha sido dada en Adán. En Adán entonces nos es heredada la decadencia, ¿cierto? Entonces, además de tener un cuerpo terrenal, esta naturaleza se caracteriza por dos cosas. Primero, inclinación al pecado, y segundo, la muerte física, ¿cierto? La muerte física, es decir, la decadencia física hasta la muerte. Esa es la condición de un creyente antes de conocer a Cristo. Pero la pregunta a estas alturas sería: ¿y por qué el Señor ha determinado ese orden así? Es decir, primero decadencia física y luego nos habla de vida de resurrección. ¿Por qué teníamos que pasar por una vida de decadencia? Porque Dios ha permitido que primeramente dice que nazcamos en Adán, o que heredemos la naturaleza de Adán, como estamos viendo allí. Versículo 46, es el orden que Dios ha establecido, que primero es lo animal, es decir, esta carne movida por el alma, y luego lo espiritual, es decir, el cuerpo resucitado, glorificado, ¿sí? Dios, el Señor, ha determinado que eso sea así. ¿Por qué? Ya vamos a tratar de contestar esa pregunta. Ya vamos a tratar de contestar esa pregunta. Bien. Entonces, ahora, todo ser humano debe pasar por esa condición, o por lo menos los creyentes. Primero, cuerpo terrenal, naturaleza adámica, ¿cierto? Pero luego habla de el cuerpo glorioso, el cuerpo de resurrección, para que luego mediante la salvación, y es a través de la salvación que se nos da la seguridad de las promesas. En este caso, ¿cuál es la promesa? Vida eterna, sí. Pero en este caso, la resurrección, cuerpos transformados y glorificados, ¿sí?
Esa es la promesa que se nos ha hecho. Así como el Señor nos ha dado la garantía de esa herencia, dice a través de su Espíritu, que es el sello, también a través de la resurrección de Cristo nos está garantizando entonces la transformación de este cuerpo mortal. Es decir, aunque todavía no es un hecho, pues podemos tener la completa certeza de que va a ser así, ¿sí? De que va a ser así como nos está dando la seguridad de estos versículos. Así nos está planteando estos versículos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos promete el Señor? La transformación de estos cuerpos en cuerpos incorruptibles, con las características que ya hemos considerado. ¿Cuáles fueron las características? Incorruptible, honroso, glorioso, poderoso. Esas son las características de ese cuerpo. Y esto nos debe animar todavía más a vivir la vida cristiana, a padecer si es necesario y a permanecer y a perseverar. Todo esto es para nosotros consuelo y pues fortaleza para continuar, ¿cierto? Entonces, mientras estemos en el cuerpo terrenal o mientras el creyente esté en el cuerpo terrenal, ¿qué pasa con el creyente? Crece en madurez espiritual con la esperanza de un cuerpo glorioso. ¿Qué hace el creyente? Crece en su caminar aquí en la tierra en madurez espiritual con la esperanza de que ha de recibir un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, un cuerpo incorruptible. Bien, seguimos. Entonces, cuando vemos allí en el versículo 45 dice allí, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Entonces, hasta este punto, ¿sí? En contraste con Adán, en Jesús y por su obra redentora, ¿qué pasa con los efectos de la caída? Se revierten, es decir, Adán venía en muerte espiritual y en decadencia física, pero cuando recibimos el Evangelio, en cambio de la muerte física en cambio de la muerte espiritual recibimos vida espiritual en primer lugar. O sea, ¿qué es lo primero que recibimos? Vida espiritual, ¿cierto? En contraste, como ya dijimos, con la muerte de Adán. Entonces, dése cuenta lo que hace el Señor a través del Evangelio y en la vida cristiana. Nosotros antes de conocer a Cristo veníamos en deterioro espiritual y deterioro físico. Pero cuando conocemos a Cristo, vamos a partir de la vida espiritual que nos concede, según Efesios capítulo 2, vamos en progreso espiritual, lo que se conoce como santificación, con la esperanza de ¿qué? Con la esperanza del cuerpo glorificado, es decir, con la esperanza de la resurrección, Pablo se refería a ella como una esperanza. De esa manera predicó ante el rey Agripa, si no estoy mal, dice, por la esperanza de la resurrección. Es que Pablo estaba encadenado. Entonces la esperanza de la resurrección es como ese combustible, es como dijéramos, ese factor motivante. ¿Señor? La esperanza de la resurrección es una seguridad, pero asimismo también es un motivante, es un factor que nos motiva a perseverar. Entonces dése cuenta cuán importante es conservar la esperanza de la resurrección, como veremos también en Primera de Tesalonicenses, porque es un tema que está relacionado con lo que vamos a ver. Pues veremos que la resurrección es combustible, es esperanza, es motivación para nosotros proseguir la vida cristiana. En Adán veníamos de una vida de deterioro,
de decadencia, tanto espiritual como física. Pero a partir de la vida cristiana, a partir de la conversión, a partir de la salvación, el creyente espiritualmente recibe vida y va en progreso. Y físicamente, aunque su cuerpo se vaya deteriorando, está la esperanza de la resurrección, es decir, el creyente tiene la certeza que no se va a quedar en este cuerpo físico de manera permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en la vida cristiana? Los efectos de la caída, por así decirlo, se revierten, comenzando por el pecado. Es decir, ya nos vamos, en vez de caer más y más en pecado, nos vamos apartando más y más del pecado. Eso no será posible al 100% en esta vida, ¿cierto? Pero vamos en ese proceso de santificación, de gloria en gloria. Vamos progresando en la vida cristiana, ¿cierto? Entonces, mediante la vida física, perdón, la vida espiritual que Dios nos concede, el creyente se va alejando del pecado, ¿cierto? Se va alejando del pecado estando en su cuerpo, ¿qué? En su cuerpo terrenal o natural, ¿cierto? Y además de eso, como si fuera poco, ¿qué se le promete? Que su cuerpo será vivificado, es decir, va a ser glorificado y viene a ser semejante al cuerpo del Señor. Y esto nos recuerda la promesa que está en Primera de Juan, ¿cierto? El solo tener la esperanza de la resurrección es motivo para nosotros de purificarnos y de crecer en santidad. Según Primera de Juan capítulo 3, dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, la certeza de que seremos semejantes a Él, creo que se está refiriendo a ese cuerpo glorificado, a la resurrección, no solamente a la pureza moral, sino también a un cuerpo glorificado. Dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, o sea que la certeza y la esperanza de la resurrección es para nosotros un motivo de persistir y crecer en la vida cristiana, ¿sí? Y eso no proviene de nosotros. Y eso no proviene de nosotros, es don del Señor, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el Señor es espíritu vivificante, con esto no estamos negando que el Señor no tenga un cuerpo glorificado. Porque alguien dirá, no, es espíritu. O como los testigos de Jehová creo que lo afirman, que el Señor escondió su cuerpo físico de la resurrección y se apareció, ¿cierto? No sé qué dicen con respecto al cuerpo resucitado del Señor. Bueno, de hecho dicen que no es el mismo con el que murió, ¿sí? Pero lo que sí podemos pues, afirmar es que el Señor tenía un cuerpo glorificado, como usted lo menciona. El mismo Señor dijo, mire, tóquenme, ¿cierto? Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces en el Señor dice que Él es espíritu vivificante. Dese cuenta del contraste entre Adán y Cristo. Adán pudo dar vida. Sí, digamos, heredamos vida. Recibió vida, pero no concede vida. Adán recibió la vida de Dios, pero no concede la vida. Todo lo contrario, en Él heredamos la muerte física y la muerte espiritual. Pero en el Señor Jesucristo, mire la diferencia. Adán no concede vida, da muertes. En Adán, ¿cierto? En la descendencia de Adán. Y perdón, para no perder la idea. En Adán, ¿cierto? No recibimos vida. Él no confiere vida. Pero el postrer Adán sí confiere vida, que es lo que nos está diciendo acá. Señor. Que el cristiano. El cristiano, el cristiano que es resucitado, El cristiano que ha resucitado. puede conferir vida también como Cristo. No, 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 Señor. Estamos hablando de Cristo. Estamos